¿Te has preguntado alguna vez cómo nuestros antepasados cazaban mamuts, esos gigantes prehistóricos? Para muchos, la idea de cazar una criatura tan inmensa parece imposible. Sin embargo, las tribus primitivas poseían estrategias tan ingeniosas y coordinadas que nos hace preguntarnos cómo pudimos nosotros, con toda nuestra tecnología, aprender de ellas. Cazar mamuts era mucho más que una lucha por la supervivencia. Era un campo de entrenamiento para desarrollar habilidades como la comunicación, la organización social y el pensamiento estratégico. Cada cacería era una prueba de valentía, inteligencia y adaptación al entorno. ¿Listos para descubrir cómo estos cazadores usaron su ingenio y trabajo en equipo para batir mamuts? Sigue leyendo y prepárate para explorar las increíbles tácticas que ayudaron a forjar la humanidad. Imagínate en medio de una extensión nevada, con tu respiración agitada cortando el aire frío. La escena es tensa, pero la estrategia ya está trazada. La caza colectiva era la clave del éxito en la prehistoria. Para cazar mamuts y otros animales gigantes, nuestros antepasados dependían de la cooperación entre los miembros de la tribu. No había cabida para el individualismo. La única posibilidad de éxito residía en aunar fuerza, habilidad e inteligencia. Dividían las tareas y aprovechaban el terreno, colocando trampas o acorralando los animales en lugares estratégicos. Cazar mamuts requería más que solo fuerza física, era una verdadera prueba de estrategia. Los cazadores prehistóricos no podían depender de una sola persona para cazar un animal tan grande. En cambio, requería que varias personas trabajaran juntas, sincronizando sus movimientos e intercambiando silos. Un cazador podía traer al mamut a una zona específica, mientras que otro se posicionaba para bloquear su escape. Estas técnicas de caza colectiva son un excelente ejemplo de cómo la colaboración era esencial para la supervivencia, algo que aún resuena hoy en día. Lo que realmente diferencia la caza colectiva en la prehistoria de las prácticas modernas es su completa dependencia de la comunicación directa y sin palabras. Los cazadores se comunicaban mediante gestos, gritos y sills. Cada movimiento tenía un propósito claro, como si cada miembro de la tribu fuera una pieza clave de un rompecabezas. Era una danza de coordinación y confianza. El éxito no era solo cuestión de habilidad individual, sino de la capacidad de trabajar como un solo cuerpo, como una tribu unida por un propósito común, la supervivencia. Cuando pensamos en cazadores primitivos, la primera imagen que nos viene a la mente es una lanza rudimentaria, ¿verdad? Pero lo cierto es que, para enfrentarse a animales como mamut, nuestros antepasados contaban con mucho más que simples herramientas de piedra. Desarrollaron una auténtica tecnología de caza, con armas como lanzas afiladas y propulsores Atlas, que les permitían lanzar proyectiles a distancias impresionantes. La innovación tecnológica en la Edad de Piedra no se limitaba a la fabricación de herramientas, sino también a comprender cómo podían utilizarse estratégicamente para maximizar la eficiencia de la caza. Estas hélices, en particular, son una auténtica maravilla de la ingeniería primitiva. Utilizadas para lanzar lanzas o estacas, proporcionaban una ventaja crucial sobre los mamuts, permitiendo a los cazadores alcanzar a los animales a distancia y con precisión. El fuego, aunque aparentemente un invento simple, era una herramienta fundamental en la caza. Además de utilizarse para iluminar las zonas de caza y ahuyentar a los depredadores, el fuego también era crucial para atraer a los animales en determinadas condiciones. No solo facilitaba la caza, sino también el procesamiento de la carne tras la captura, lo que hacía más eficiente la supervivencia de la tribu. Al observar estas herramientas, es evidente que la creatividad y la necesidad de innovación fueron poderosos impulsores para los primeros humanos. No se trataba solo de saber cazar, sino de crear y perfeccionar herramientas que pudieran afrontar los retos de la caza de mamuts. El uso de hélices y el dominio del fuego simbolizan una verdadera revolución tecnológica. Y, contrariamente a lo que muchos piensan, esta tecnología no solo servía para cazar, también influyó en la organización de las tribus, desde la división de tareas hasta el mantenimiento de sus colonias. La caza de mamuts era una operación compleja, donde la comunicación no solo era importante, sino vital. Sin la tecnología actual, los cazadores prehistóricos dependían de sills, gestos e incluso gritos para coordinar la caza. Imaginen a un cazador colocándose detrás de una roca gigante, listo para guiar a un mamut hacia una trampa. Para ello, necesitaba enviar sills claras a los demás cazadores, sin que el animal se diera cuenta. Esta comunicación primitiva quizá no fuera hablada, pero sin duda era extremadamente efectiva. Estas sills eran más que simples gestos, eran un lenguaje de supervivencia. Los cazadores necesitaban entenderse sin palabras,
un sistema de comunicación intuitivo que los unía en una sola misión. Los gritos y sonidos de advertencia advertían del movimiento de los animales, mientras que los gestos y las expresiones faciales indicaban direcciones y estrategias. La comunicación a este nivel no solo era una herramienta de coordinación, sino también un testimonio de cómo los humanos desarrollaron la capacidad de trabajar juntos, incluso sin lenguaje formal. La caza colectiva dependía de la confianza mutua. Cada gesto, grito y sil tenía un profundo significado, y los cazadores debían estar tan en sintonía entre sí que un malentendido podía ser fatal. Si un cazador pasaba por alto un sil o malinterpretaba el gesto de otro, toda la caza podía fracasar. Esto demuestra cómo la comunicación, incluso sin palabras, era un factor determinante para el éxito de la caza de mamuts. Este nivel de coordinación no solo aseguraba la supervivencia, sino que también fortalecía los lazos sociales entre los miembros de la tribu, creando un vínculo de confianza que se extendía más allá de la caza. La caza de mamut no se limitaba a la alimentación, fue el motor de la evolución humana. Cazar un animal tan grande y poderoso requería más que fuerza bruta, requería pensamiento estratégico. ¿Cómo posicionar a los cazadores? ¿Cuándo y dónde atacar? Estas preguntas exigían una mente aguda, capaz de anticipar el comportamiento del mamut y coordinar las acciones de toda la tribu. La necesidad de planificar y ejecutar estas complejas cacerías contribuyó al desarrollo de la inteligencia estratégica de nuestros antepasados, algo que los distingue hasta nuestros días. Más allá de la estrategia, la caza de mamuts también jugó un papel fundamental en la evolución de la comunicación. La capacidad de comunicarse eficazmente mediante señas y gestos era esencial para coordinar el trabajo en equipo. Más aún, la necesidad de que las tribus se organizaran para esta monumental tarea condujo a la mejora de la organización social. La caza de mamuts no era una tarea individual, sino colectiva, que requería responsabilidades compartidas, liderazgo y una jerarquía de tareas. Lo que comenzó como una caza para sobrevivir pronto se convirtió en un modelo de organización y trabajo en equipo. Finalmente, el impacto de la caza de mamuts trascendió la práctica física. La forma en que los cazadores trabajaban juntos, confiando unos en otros y compartiendo éxitos y fracasos, fortaleció los vínculos dentro de la tribu. Esto fue fundamental para el desarrollo de sociedades más estructuradas. Las tribus comenzaron a comprender la importancia de la cohesión social, la confianza mutua y la planificación colectiva. La caza de mamuts, en cierto modo, enseñó a nuestros antepasados cómo el esfuerzo colectivo y el trabajo en equipo podían garantizar la supervivencia y la prosperidad de la comunidad. La caza de mamut fue sin duda un evento de gran importancia en las comunidades prehistóricas, pero también estaba impregnada de simbolismo y espiritualidad. Tras cazar un mamut, los cazadores solían realizar rituales espirituales, agradeciendo al espíritu del animal por ofrecerse a la tribu. El mamut, al ser una criatura imponente y sagrada, era considerado un ser dotado de poder. Estos rituales no solo buscaban asegurar una caza exitosa, sino también mantener un equilibrio espiritual entre los humanos y el mundo natural, honrando al animal como fuente de vida y sustento. Estos rituales solían ir seguidos de representaciones artísticas que simbolizaban la conexión espiritual con el mamut. Las pinturas rupestres, como las halladas en cuevas europeas, representan escenas de mamuts y cazadores en un entorno casi místico. Para la gente de la época, estas representaciones no eran simplemente registros de una cacería, sino mensajes espirituales que transmitían respeto, reverencia y gratitud. Al pintar o tallar estos animales, las tribus expresaban una profunda conexión con las fuerzas de la naturaleza y el espíritu del mamut, algo esencial para mantener el equilibrio y la armonía de la tribu. El simbolismo de los mamuts trascendía la mera caza. Eran considerados símbolos de fuerza, resistencia y sabiduría, cualidades admiradas por las tribus. A menudo, el mamut se representaba en rituales de iniciación o ceremonias espirituales, representando el ciclo de la vida y la muerte, la renovación y la transformación. Al recuperar la carne de mamut, los cazadores no solo aseguraban la supervivencia material, sino que también buscaban el fortalecimiento espiritual de la tribu. Estos rituales, entrelazados con prácticas simbólicas y espirituales, eran fundamentales para mantener la unidad y la continuidad de la vida comunitaria. La caza de mamuts fue un factor decisivo en la extinción de estos imponentes animales. Con el avance de las técnicas de caza colectiva y el aumento de la población humana, los mamuts se convirtieron en presas constantes, sin la posibilidad de regenerarse rápidamente. La caza a gran escala, a menudo sin considerar el impacto ambiental, provocó la disminución de sus poblaciones.
Esta situación se vio agravada por el cambio climático, que comenzó a afectar la tierra, modificando el hábitat de estos animales. La combinación de estas presiones humanas y naturales creó el escenario perfecto para la extinción de los mamuts. Además de la caza excesiva, el calentamiento global tras el fin de la última glaciación alteró radicalmente los ecosistemas donde vivían los mamuts. La tundra que habitaban, rica en vegetación para su alimentación, comenzó a desaparecer con el aumento de las temperaturas. Mientras tanto, el cambio climático afectó no solo la disponibilidad de alimento de los mamuts, sino también su comportamiento migratorio. Con menos alimento y condiciones climáticas adversas, los mamuts se volvieron cada vez más vulnerables, lo que allanó el camino a su extinción. Hoy, al recordar la extinción del mamut, podemos ver que fue un proceso multifacético. La caza excesiva y el cambio climático no fueron causas aisladas, sino factores interconectados que actuaron conjuntamente para extinguir una especie que dominó los ecosistemas durante miles de años. Esta extinción sirve como un poderoso recordatorio de los efectos que las acciones humanas pueden tener en el medio ambiente y las especies que nos rodean. Al reflexionar sobre el impacto ecológico de la caza de mamut, podemos aprender valiosas lecciones sobre la importancia de equilibrar nuestras necesidades con la preservación del mundo natural. La caza de mamuts no era igual en todas las regiones del mundo. Cada tribu y comunidad de cazadores desarrolló sus propias técnicas y estrategias, adaptadas al entorno específico en el que vivían. En Siberia, por ejemplo, los cazadores aprovecharon las duras condiciones invernales, creando trampas de hielo y madrigueras camufladas en la nieve. También se especializaron en la caza de mamuts jóvenes, más fáciles de capturar, debido a su menor tamaño y menor experiencia. La inmensidad de las llanuras heladas requería que los cazadores trabajaran de forma muy coordinada. En Norteamérica, las tácticas de caza de mamuts eran igualmente ingeniosas, pero se adaptaban a la mayor variedad de climas y terrenos. Cazadores, como el famoso Clodoveo, usaban lanzas y puntas de flecha afiladas para atacar a los mamuts, aprovechando su capacidad para cazar a distancia. Además, eran comunes las técnicas de rodear a los mamuts, obligándolos a adentrarse en zonas más restringidas. En algunos casos, los cazadores usaban fuego para crear barreras o conducir a los mamuts a zonas más vulnerables, lo que demuestra el uso creativo de la tecnología disponible. Lo que estas diferentes tácticas de caza nos muestran es la increíble adaptabilidad y creatividad de los cazadores de mamuts. A pesar de la gran distancia geográfica, sus técnicas tenían algo en común. Ambas se basaban en la colaboración, la innovación y el uso inteligente del entorno. La capacidad de adaptar la estrategia al terreno, el clima y el tipo de mamut disponible era un reflejo directo de la inteligencia y la flexibilidad necesarias para sobrevivir en un mundo salvaje e impredecible. En la prehistoria, la sabiduría y el conocimiento esenciales para la supervivencia no se transmitían mediante libros ni registros escritos. Se transmitían de generación en generación mediante la observación, la imitación y, sobre todo, la comunicación oral. Los ancianos, con su experiencia y pericia en la caza, enseñaban a los jóvenes a cazar mamuts, a usar herramientas y a comprender las silos de la naturaleza. Esta transmisión de conocimientos no era solo técnica, sino también espiritual, con lecciones sobre el respeto a los animales y a los espíritus de la naturaleza. Estas lecciones se transmitían de forma práctica, a menudo mediante actividades cotidianas. La caza, por ejemplo, era una auténtica lección al aire libre, donde los mayores enseñaban a los más jóvenes los trucos y estrategias necesarios para capturar un mamut. Pero no se trataba solo de enseñar a lanzar una lanza o a tender una trampa. También se inculcaban valores como el trabajo en equipo, la paciencia y la valentía ante enormes desafíos. La experiencia se compartía, con la participación activa de todos, absorbiendo la sabiduría de quienes les precedieron. Este tipo de aprendizaje intergeneracional, centrado en la práctica y el ejemplo, fue fundamental para la continuidad de la tribu. La sabiduría de los ancianos no solo preparó a los jóvenes para la caza, sino que también los formó para ser líderes, protectores y guardianes de la tradición. La enseñanza oral, con sus historias y mitos, fue una forma de preservar la identidad de la tribu y asegurar que no se perdiera el conocimiento necesario para la supervivencia. Este ciclo de aprendizaje y transmisión de conocimientos es uno de los pilares de las sociedades humanas, algo que aún persiste en muchas culturas del mundo. Los mamuts no solo eran animales cazados para sobrevivir, sino también poderosos símbolos en la cultura prehistórica. Representaban fuerza, sabiduría e incluso abundancia. Para las tribus, un mamut no solo era una fuente de alimento,
sino también un ser sagrado, asociado con aspectos espirituales y cósmicos. Una caza exitosa de mamut se consideraba un gran logro, una bendición de los dioses que garantizaba el sustento y la prosperidad de la tribu. Para muchos, estos animales gigantes eran criaturas místicas, cuya presencia y muerte alimentaban la cultura y la cosmovisión de la tribu. Las representaciones artísticas de mamuts, como las halladas en cuevas de Europa y Asia, dan testimonio de la importancia simbólica de estos animales. Pinturas y esculturas los retrataban no solo como presas, sino como seres venerados, con detalles que demuestran un profundo respeto por su grandeza. Algunos estudiosos creen que estos mamuts representaban, para las tribus, el equilibrio entre la vida y la muerte, lo que confiere a estas representaciones un significado aún mayor. No eran simplemente objetos de caza, sino figuras simbólicas de conexión con el mundo espiritual y la naturaleza. Los mamuts también desempeñaron un papel central en los mitos y leyendas tribales. Sus historias se transmitían oralmente como parte de la sabiduría tradicional de la tribu. Muchos mitos prehistóricos hablan de los mamuts como seres o entidades espirituales que protegían a los cazadores. Por lo tanto, la caza del mamut no era solo un evento físico, sino un viaje simbólico y espiritual que reforzaba los vínculos de la tribu con sus mitos fundadores y el mundo natural que los rodeaba. El mamut se entrelazaba así con la identidad cultural y espiritual de las sociedades humanas primitivas. La caza del mamut no solo era vital para la supervivencia de las tribus, sino también un reflejo directo de cómo se organizaban las sociedades prehistóricas. Para enfrentarse a un animal tan grande e imponente, la tribu necesitaba dividirse en roles específicos, donde cada miembro desempeñaba una función crucial. Algunos se encargaban de atraer al mamut, otros de las lanzas y, por supuesto, los especializados en atrapar y cercar. Esta división del trabajo fue un primer paso en la formación de estructuras sociales más complejas, donde la colaboración era esencial para el éxito de la caza. Más allá de la división del trabajo, la caza de mamuts también resaltaba la importancia del liderazgo. Para que una cacería fuera exitosa, se necesitaba alguien que liderara la operación, tomara decisiones rápidas y mantuviera el orden entre los cazadores. Líderes naturales, con experiencia y respeto por parte de otros miembros de la tribu, surgían en situaciones de caza, demostrando que el liderazgo estaba profundamente ligado a la habilidad estratégica y al conocimiento de la naturaleza. Estos líderes solían ser los de mayor edad o los más experimentados, cuyas decisiones podían asegurar la supervivencia de todos. Además, la caza del mamut contribuía a la cohesión social de la tribu. El trabajo en equipo durante la caza creaba vínculos profundos entre los miembros, fomentando la confianza y la solidaridad. Tras el éxito, compartir carne y recursos también fortalecía estos vínculos, garantizando que todos, independientemente de su rango o habilidad, fueran valorados por igual dentro de la tribu. Por lo tanto, el mamut no solo era una fuente de alimento, sino un catalizador para el desarrollo de estructuras sociales, contribuyendo a sentar las bases de un sistema de trabajo colectivo que perduraría durante milenios. La caza del mamut no fue solo una batalla de fuerza bruta, sino un ejemplo de inteligencia, colaboración y adaptación. Los cazadores prehistóricos demostraron cómo la unidad y el conocimiento de la naturaleza podían ser más poderosos que cualquier tecnología moderna. A cada paso, no solo aseguraron su supervivencia, sino que también contribuyeron al desarrollo de una sociedad más cohesionada, estratégica y espiritualmente conectada con el mundo que los rodeaba. Ahora, imagina el impacto que estas lecciones pueden tener en tu vida y tus propios desafíos. ¿Cómo puedes aplicar la estrategia y la colaboración a tu rutina diaria? ¿Qué tácticas de liderazgo y organización puedes aprender de estos antiguos cazadores para alcanzar tus metas personales y profesionales? Si te han inspirado estas increíbles historias y quieres seguir explorando más sobre el pasado y cómo moldea nuestro presente, suscríbete al canal y activar notificaciones para que no te pierdas ningún contenido. Únase a nosotros en este viaje de aprendizaje y transformación.